El Titanic no se hundió por un iceberg. Bueno, sí, por el iceberg, pero ese es solo el 10% de la historia. El otro 90% incluye un capitán que ignoró 7 advertencias, un barco de rescate que estaba a 20 kilómetros y ni se movió, y una decisión de última hora que pudo haber salvado a 500 personas más. Quédate, porque esta es la historia real que las películas nunca te contaron. Abril de 1912. El Titanic zarpa de Southampton, Inglaterra, rumbo a Nueva York. Es el barco más grande jamás construido, 269 metros de largo, más alto que un edificio de 11 pisos, y la prensa lo llamó inundible. Pero atención, la White Star Line, la empresa dueña del barco, nunca usó esa palabra en su publicidad oficial. Fue un periodista que la inventó y se hizo viral en 1912, sin internet. El primer dato que rompe el mito. Aquí va el segundo. El Titanic llevaba menos botes salvavidas de los que exigía la ley, por decisión de diseño, no por error. Los ingenieros pensaban que muchos botes afeaban la cubierta y estorbaban a los pasajeros de primera clase. 20 botes para más de 2.200 personas a bordo. Ya puedes ver hacia dónde va esto. La noche del 14 de abril, el Titanic recibió 7 advertencias de hielo de otros barcos. 7. La última llegó apenas 30 minutos antes del choque, enviada por el barco California, que estaba tan cerca que podían ver sus luces desde el Titanic. ¿Qué hizo el operador de radio del Titanic con ese último mensaje? Le dijo al operador de California que se callara, porque estaba ocupado enviando mensajes personales de los pasajeros ricos a sus familias en tierra. Literalmente le dijo: cállate, estoy ocupado. Minuto después, el vigía Frederick Flett vio el iceberg sin binoculares, porque, y esto es real, la llave del armario donde estaban guardados se había quedado en tierra con un oficial que fue transferido de último momento. El primer oficial dio la orden de girar el barco, pero el Titanic era tan grande que necesitaba más de 700 metros para reaccionar. No los tuvo. Y aquí viene la parte que casi nadie cuenta. Había un barco a solo 20 kilómetros que pudo haber salvado a todos. ¿Por qué no lo hizo? Te lo explico ahora. Ese barco era el Californian, el mismo que había enviado la última advertencia. Su tripulación vio las luces de bengalas, las señales de auxilio, en el horizonte. 8 bengalas, disparadas una tras otra. El oficial de guardia despertó al capitán y se lo contó. El capitán preguntó si eran bengalas de compañía, es decir, señales comerciales sin importancia, y volvió a dormir. El operador de radio del California, que podría haber confirmado todo en segundos, ya se había ido a dormir esa noche. Su turno había terminado 10 minutos antes de que el Titanic empezara a pedir auxilio por radio. 10 minutos. El Californian llegó al lugar del hundimiento casi 2 horas después de que el Titanic desapareciera bajo el agua. Para entonces ya no había nada que rescatar más que sobrevivientes congelados en botes salvavidas. Seguro escuchaste que en el Titanic se respetó el código de mujeres y niños primero. Es cierto, pero no como piensas.
En el lado de babor, un oficial aplicó la regla al pie de la letra: solo mujeres y niños. Ningún hombre subía a un bote, aunque quedaran espacios vacíos. Varios botes salieron medio vacíos por esto. En el lado del estribor, otro oficial fue más flexible. Dejaba subir hombres si no había más mujeres o niños cerca. Resultado: la tasa de supervivencia dependía literalmente de qué lado del barco estabas parado. Y otro dato que rompe la narrativa de las películas: la clase social sí importó, y mucho. Cerca del 97% de las mujeres de primera clase sobrevivieron. En tercera clase, ese número bajó a menos del 50%. Algunas puertas hacia las cubiertas superiores permanecían cerradas para los pasajeros de tercera clase, una práctica normal de la época para cumplir controles de inmigración en Estados Unidos. Cuando el barco empezó a hundirse, esas mismas puertas se convirtieron en una trampa mortal. El Titanic tardó 2 horas y 40 minutos en hundirse por completo. Murieron más de 1500 personas. El agua estaba a menos 2 grados centígrados. La mayoría no murió ahogada. Murió de hipotermia en menos de 15 minutos. Pero aquí va el dato que cierra esta historia con un giro real. El barco que finalmente rescató a los sobrevivientes, el Carpathia, viajaba a más de 100 kilómetros de distancia. Su capitán, Arthur Rostron, aceleró al máximo, apagó la calefacción del barco para desviar toda la energía a las máquinas, y llegó en menos de 4 horas a través de un campo de iceberg, de noche, sin radar. Un capitán se durmió ignorando bengalas de auxilio a 20 kilómetros. Otro cruzó un campo minado de hielo a máxima velocidad para salvar a desconocidos. Esa es la verdadera historia del Titanic. No fue solo un iceberg, fue una cadena de decisiones humanas, algunas negligentes, otras heroicas, que decidieron quién vivía y quién no. Si llegaste hasta aquí, probablemente ya sabías la versión de la película, pero no esta. Dale like para traer cada sábado más curiosidades. Nos vemos en la próxima.